Cada época posee sus propias tribus. Cada tribu posee un líder. Cada líder posee ideas, pero solo algunos las llevan a cabo preocupados por sus seguidores. Si en tiempos antiguos Dios usó un burro para hablarle al hombre, hoy usa la internet para hablar a tu vida. Cuando Dios quiso que el universo fuera, Él habló. Escuche eso. Dios de la nada habló y creó. Usted de la nada habla y crea. Cuando Jesús nos dijo que por sus frutos los conoceréis, refiriéndose a los falsos y a los verdaderos hijos de Dios, no estaba diciendo que por sus obras conoceréis que son siervos de Dios. ¿Acaso los impíos que hacen buenas obras son reales siervos de Dios? ¿Acaso tener la iglesia más grande medita que el pastor es un verdadero ministro? ¿Qué parte del que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda no entendieron? Estas sencillas preguntas dan a entender que si fueran afirmativas, entonces los testigos de Jehová son grandes ministros de Dios. Los católicos y sus santos beatificados hicieron grandes obras. Ellos son ministros reales de Dios cuando todos estaban lejos de la verdad. O sea que tú, en la visión, dando fruto, vas a ser próspero. Mire, lo que usted menos necesita es más oraciones. Pero tenemos que cambiar nuestras conciencias, hermanos. La cosa no se resuelve con oración ayuno. Usted necesita empezar a dar fruto para que sea sano, sea próspero, sea libre, sea bendecido. Para los líderes de las megasiglesias o iglesias con el sistema G12 o modelo de Jesús, o como la quieran llamar en este falso movimiento apostólico y profético, les explicaré cuáles son los verdaderos frutos del Espíritu. No como dice este falso pastor Miguel Arrazola, que los frutos son lo que tú haces o lo que el servicio que haces en su iglesia. Tú eres una higuera que te plantan en ríos de vida. Ríos de vida es la viña donde tú estás. Yo soy el viñador. Y el Señor viene y dice: ¿cuándo se convirtió fulano de tal? Hace un año. ¿Y ya se lanzó como líder? No. Córtala. No. Viene el siguiente año. ¿Qué hubo? ¿Terminó la academia? No. Viene el tercer año. ¿Cada cuánto año viene el Señor a visitar nuestra vida? Pero al tercer año le sacamos la piedra al Señor. Dios te aguanta 3 años. Tu vida cristiana, los primeros 3 años son los más productivos de tu vida cristiana. Si usted no rinde en esos 3 años, al cuarto se muere espiritualmente. Te tienen como una abeja, mas no como una oveja. No sirve, estás trabajando para lucrar a este falso ministro. El correcto evangelio sobre lo que es los frutos, que no es dinero ni obras, la encontramos en Gálatas 5, 22, 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra los tales cosas no hay ley. En Efesios 5:9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando digo fruto de labios que confiesan su nombre, que lo leo en Hebreos 13:15, la palabra labios se traduce del griego keilos, que se utiliza para referir al órgano del habla, específicamente en el acto de honrar a Dios. Y el honrar es hacer la voluntad del Padre. En otras palabras, tu sueldo depende del número de personas que has procesado en el río de Dios. Sí, claro. Tu sueldo depende de ello. Si usted quiere más dinero, gane más almas. Por eso dice Proverbios: el que gana almas es sabio. Por eso es lo que la Biblia enseña. Y el que ciega, ¿recibe qué? Dios paga a los obreros que dan mucho fruto. Esa es la manera como nosotros somos prosperados, porque tu bendición económica depende del fruto que has dado acá en la iglesia.
Depende de cuánta gente has mandado, has lanzado, has formado, has llevado el río de Dios. No sé si me hago entender. El modelo de Jesús es una excusa para Dios bendecirte. Debemos pedirle al Señor que nuestro corazón sea una buena tierra para la semilla que Él plante, fructifique y podamos dar el fruto precioso. ¿Y cuál es el fruto? Labios que confiesan su nombre. El Señor es paciente con nosotros, por eso nos envía su lluvia temprana y tardía, Santiago 5:7, porque quiere comer el fruto, 1 Corintios 9:7. Por ello debemos hacer morir lo terrenal por medio de la vida en Cristo, ya que solo unidos a Él produciremos frutos. ¿Por qué? Porque el que ciega recibe salario. Dios paga a todo cosechador de almas. Por favor, entiéndalo. Así que, hermanos en la fe, no se dejen engañar cuando un falso ministro ubica sus obras delante de los hombres como si fueran sus frutos, ya que de por sí ese es el fruto de los falsos: orgullo, prepotencia, vanagloria, falsa humildad. Por lo menos, si no lo vas a invertir, si no quieres ir y no sabes negociar, por lo menos inviértelo en el reino de los cielos, inviértelo en la iglesia, que la iglesia es el banco espiritual. Allá suben tu dinero a tu cuenta celestial, dice Filipenses. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene ¿qué? ¿Por qué no al que tiene 4? Porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe dónde pone su plata. Dios sabe dónde pone su dinero. ¿Dónde usted pone su dinero? En cualquier lugar por ahí donde haya respaldo económico. Igual Dios no pone a su gente en cualquier iglesia. Él las pone en la mejor, en esta. Porque Él sabe que se les va a cuidar aquí con intereses. No sé si me hago entender. Amén. No juzgamos a nadie, más bien hacemos esto: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios 5:11. Puedes tener buenas obras frente a los hombres, pero eso no significa que tengas buenos frutos delante de Dios. Por sus frutos los conoceréis a los falsos profetas. Mateo 7:16. Usted no está dando a la iglesia te está dando a ti vida, la iglesia te está dando palabra, la iglesia te está dando sustento, la iglesia te está dando abundancia. Tú no estás alimentando al pastor, el pastor te está dando de comer a ti. Why the so-called church seems so dead and so ungodly is most of what is called the church today is not the church, but unconverted, carnal people who go to church, and it becomes easier and easier for them to come to church because the preaching is so watered down, because there's so little pursuit of godliness and righteousness, and because church discipline is no longer practiced, what do you have? You have a vanity fair, as in Bunyan's Pilgrim's Progress, for every carnal bird in the world to come rest. That's what we have. So the first thing to recognize is that most people in the church are not in the church. They're in a church building and they're unconverted. And many church buildings are not churches because years ago Ichabod was written over the door because the glory of the Lord had departed. If you're in a church where rampant wickedness can go on and Christ does nothing, it's because Christ is not there. Because when He comes into His temple, He will come in as a fuller's soap and a refiner's fire. That's why Ananias and Sapphira died. When Christ is really there, it gets very dangerous. So most people call themselves Christians are not Christians. Most churches are not churches. And why? The lack of the regenerating work of the Spirit of God. Some very famous evangelists have done great damage to the kingdom of heaven because they equate making your decision with being born again. And you got all these people who made some sort of decision, prayed a prayer at a big evangelistic meeting, held up their hand, and they were told they were born again. They were told to believe they were born again by faith, even though there was no evidence of being born again.
My dear friend, if the Spirit of God has regenerated your heart, there will be evidence, and if there's no evidence, you were not born again. The Spirit comes from where you do not know, and He goes to where you do not know, but I want to tell you, His path is discernible in the lives He touches. And so this living sacrifice can only be a living sacrifice if this person has been regenerated by the Spirit of the living God.